Sí. Sim, doutor, se vê. Positivo. Perfecto, vamos a ir admitiendo. Ya tenemos el tema. Y nada más nos falta. Bueno, empecemos. La última clase habíamos hecho un pantallazo de lo que son los diferentes tipos de úlceras en miembros inferiores. Dentro de esos habíamos visto las úlceras arteriales, las úlceras venosas, y habíamos mencionado también de que teníamos un tema muy importante y quizá una de las patologías más frecuentes en nuestros hospitales, por lo menos en la actualidad, lo que es la úlcera del pie diabético. Todo esto tiene su fisiopatología, sus características. Hay que saberlos reconocer y sobre todo hay que saber hacer un tratamiento, hay que saber clasificarlo. No estoy seguro si... No hemos visto todavía pie diabético, ¿no es cierto? No. Entonces, pues vamos a ir estudiando en qué consiste. Antiguamente se creía que por la diabetes, por la subida de azúcar, había una hiperproliferación de los gérmenes, se infectaban, no dejaba cicatrizar y el paciente terminaba muriéndose. En la actualidad, gracias a los avances en la parte molecular, ya se ha logrado establecer las causas, y son dos causas que vamos a analizar ahora para la producción de la úlcera del pie diabético, para la etiopatogenia del pie diabético. Tenemos una, la causa endocrina, y la otra, la patología, el mecanismo vascular y el mecanismo neuronal. Entonces, que nos va a ayudar a comprender el porqué de muchas características del pie diabético. Y es así que vamos a empezar diciendo que de pie diabético lo definimos como una de las complicaciones incapacitantes de la DM, ya que en la mayoría de las ocasiones este evento culmina en la pérdida de la extremidad, por eso que es incapacitante. Alguna vez les decía, el diabético se va por pedacitos al cementerio, primero un dedito, el otro el piecito, la pierna, el muslo, la otra pierna, y termina muriéndose. Ya es un desenlace que provoca una serie de limitaciones. Desde luego, imagínense vamos a suponer, un profesor de educación física o un militar diabético, pues que le detecten a temprana edad y que pierde una pierna, pues ya está incapacitado para ejercer su profesión. Bien, algo muy riesgoso, algo que el médico debe tener muy en cuenta y generalmente va asociado a pobreza, a malas condiciones del cuidado. Es una de las patologías con más hospitalizaciones que cualquier otra complicación crónica. Posiblemente sea la de mayor complicación conjuntamente con la insuficiencia renal que conlleva también la diabetes mellitus. No amerita tanto la internación, la hospitalización, ya que el paciente, una vez que ha sido detectado, pues va a hacer su hemodiálisis y pare de contar, ahí se termina todo. Pero nos otorga, el pie diabético nos otorga un aumento importante de la morbimortalidad. Se presenta en el 15% de los pacientes con diabetes, representa el 20% de las hospitalizaciones en pacientes diabéticos,
y el 30% de los pacientes intervenidos tienen una reamputación en el primer año. Es decir, un paciente que ha llegado para amputación va a ser reamputado, es decir, se va a ampliar más la amputación en ese miembro, ¿ya? Y es el 30% de los pacientes. ¿Por qué? Porque el paciente diabético, ya hemos charlado, hemos visto, no es un paciente que sea consciente de su enfermedad. ¿Cuál es la fisiopatología? Les decía hace un momento la fisiopatología, el origen en sí de esto es la neuropatía diabética y la vasculopatía, que sumados a estos dos factores importantes, cuáles son la neuropatía y la vasculopatía diabética, vamos a tener las deformidades anatómicas que se van dando y las infecciones sobreagregadas. Bien, ¿cuáles son nuestros factores de riesgo? Para las úlceras, pues tenemos factores de riesgo asociados como ser sistémicos, el descontrol glicémico, la duración, el tiempo que el paciente es diabético, hace cuánto tiempo, la enfermedad vascular periférica, las alteraciones visuales, la edad avanzada, eso en factores de riesgo sistémicos, en tanto que los locales, pues estará dado por la neuropatía periférica, la deformidad anatómica, el trauma o un calzado inapropiado, la hipertensión y la inmovilidad. Por otro lado, las infecciones estarán dando, la infección ya es una secuela de la úlcera, que va a estar, o sea, no es primero la infección como se piensa, se ha infectado, se ha hecho una heridita, ustedes van a escuchar siempre, ay, me he hecho una heridita y se me infecta, no tengo diabetes. No, no. Primero es la úlcera, tiene sus estadios, como vamos a ver más adelante, y secundaria a esta úlcera vienen las infecciones, pero estas infecciones están dadas por la hiperglicemia, la falla de la red metabólica, la neuropatía, la enfermedad arterial periférica y la onicomicosis y paroniquias. Como verán ustedes, en el primer acápite, Jesús se fue, ya no importa, me dirán nuevamente. En el primer acápite ya habíamos mencionado la neuropatía. Muy importante la neuropatía, muy importante la enfermedad arterial periférica, que lo vamos a ir estudiando. La artropatía de Charcot, es decir, aquella alteración que existe en el pie diabético, son alteraciones que inicialmente se van a presentar y se denomina artropatía de Charcot. Es una neuropatía sensorial periférica grave. Hay una historia de trauma, hay historia de amputaciones previas e infecciones articulares. Estos son los riesgos, los factores de riesgo asociados. Y por último tenemos la amputación, que viene, cuyos factores de riesgo pues serán la enfermedad arterial periférica nuevamente, la infección, la hiperglicemia crónica y la artropatía y la amputación previa. Entonces, es todo en un círculo vicioso, todo va girando en un círculo vicioso que va a desencadenar en complicaciones más severas a posteriori. La neuropatía diabética. La neuropatía diabética es la complicación caracterizada por pérdida progresiva de fibras nerviosas. Es decir, no es la fibra en sí, es el revestimiento de la fibra nerviosa lo que lleva a esta neuropatía. No es que su diabetes se lo ha comido sus nervios, no se lo ha comido nada. La diabetes, dentro de su ciclo, de su etiopatogenia, del ciclo metabólico de ese azúcar, va a llevar a una desmielinización, y ya vamos a ver luego por qué. Ya llevan a una pérdida de sensibilidad, ulceraciones en los pies y la amputación.
esa desmielinización, ¿qué va a dar? O sea, la vaina de mielina es la encargada, si ustedes recuerdan, es la encargada de transmitir ese impulso nervioso, ¿ya? Es la encargada de hacer aquello. Denme un minuto, por favor. Entonces, va a conllevar, disculpa, va a dar una pérdida de sensibilidad, ulceraciones en los pies y la amputación como última etapa. Entonces decíamos, esta vaina de mielina es a través de esta vaina de mielina que se transmiten los impulsos y la vaina de mielina es un fosfolípido. Es un fosfolípido que va a ser afectado por un producto del metabolismo de la glucosa, por un producto final del metabolismo. La neuropatía diabética es la afección metabólica más frecuente del nervio periférico, lo cual puede manifestarse con cambios sensoriales, motores como debilidad y autonómicos como la boca seca, hipotensión ortostática y disfunción sexual. Afecta directamente a la calidad de vida y es la responsable del 50 al 75% de las amputaciones no traumáticas. Bien. La neuropatía diabética en la diabetes mellitus tipo 1 representa el 54%, en tanto que en la tipo 2 el 45%. Debemos recordar de que la diabetes mellitus afecta a 243 millones, más o menos 30 millones de personas, de las cuales 30 millones van a ser una neuropatía diabética. 50% de estos de 25 años de evolución que van a jugar con la calidad de vida. Bien. Esta pérdida de sensibilidad, esta pérdida de la vaina de mielina, que es, al perderse esta vaina se va a perder la sensibilidad, no vamos a tener sensibilidad a nivel de los pies y vamos a... tener estas consecuencias, ¿ya? Bien, esto puede ir desde una leve disminución de la sensibilidad cutánea hasta el dolor y la debilidad muscular extremas. Afecta al sistema nervioso periférico, principalmente en el área somática o el autónomo o vegetativo. La fisiopatología de la neuropatía diabética se puede resumir en 5 aspectos. Microangiopatía, es decir, esto es lo que se presenta a nivel de los capilares y las arteriolas de los nervorum, perdón. Es decir, hay una alteración en la irrigación de los nervios, hay una alteración en la irrigación de los nervios por un lado, ya que están dañados los capilares y las arteriolas. Por otro lado, se va a presentar con deterioro del transporte y destrucción de la vaina de mielina, pero la vaina de mielina se va a producir por otra razón, lo cual va a determinar la pérdida axonal. La destrucción de la vaina de mielina dentro de lo que es el ciclo, el metabolismo de la glucosa, ¿ya? Vamos a tener, normalmente la glucosa por procesos metabólicos va de glucosa 6-fosfato, 1,6-difosfato, hasta llegar a lo que es el ácido pirúvico,
y el ácido láctico, el ácido pirúvico en condiciones aerobias, es decir, cuando tiene suficiente oxigenación, y el ácido láctico en condiciones anaerobias. Si ustedes pues, recuerdan las clases de bioquímica que han hecho con la doctora Katy. Pero, ¿qué sucede? Resulta de que el diabético no tiene estas características. Entonces, no tiene un buen metabolismo y va a ir a formar, ¿qué? Alcoholes. Esta glucosa, en lugar de seguir por la vía de la oxidación normal, va a tomar otra vía para su metabolismo, para su degradación, la cual es la vía de los polioles, del sorbitol de los polioles. Y los polioles son alcoholes. ¿Y qué hacen los alcoholes? Habíamos dicho hace un momento al empezar la clase, decíamos simplemente que la vaina de mielina que estamos hablando aquí, la vaina de mielina es fundamentalmente fosfolípidos. ¿Qué quiere decir esto? Grasas fosfóricas. Eso es lo que quiere decir. ¿Y qué hace el alcohol a las grasas? Disuelve. ¿Cuál era el objetivo de lavarnos, de enjuagarnos las manos con alcohol durante la pandemia del COVID? Destruir esa capa externa del virus que es en base a lípidos. Entonces, lo mismo sucede. Si esa glucosa, en lugar de degradarse en ácido pirúvico, ácido láctico, sigue otro camino y forma alcohol, ese alcohol va a impregnar todo el sistema nervioso. Entonces, va a producir lo que es la desmielinización, desmielinización de los nervios. Y al perder, les decía a un principio, al darse esta desmielinización, hay una alteración en la conducción. Por lo tanto, ese nervio queda expuesto, esa fibra nerviosa queda expuesta, pero también es adormecida por el alcohol. ¿Ya? Es adormecido por el alcohol, por lo tanto, hay un problema de entumecimiento, si vale el término, de anestesia de esas terminaciones nerviosas. El paciente no va a sentir. ¿Y cuál va a ser? Microtraumatismos. Entonces, este efecto deletérea de la glucosa, pues ha sido demostrado, todo lo que les acabo de explicar en el estudio Diabetes Control and Complications Trial. La hiperglucemia y el déficit insulínico contribuyeron al desarrollo de la neuropatía diabética. Bien. Entonces, esta neuropatía diabética, ya les había dicho, tiene una etiología multifactorial y hay las teorías metabólicas, la teoría vascular y la teoría de la alteración neutrófica. Lo ideal es un control glicémico estricto, pero otros mecanismos metabólicos deben estar involucrados, como deficiencia de insulina o niveles de péptido C también. La teoría metabólica es lo que les acabo de explicar hace un momento. La hiperglicemia causa niveles elevados de glucosa intracelular a nivel de los nervios, que lleva a una saturación de la vía glicolítica normal, es decir, no hay la glicólisis, no hay la desnaturalización. Esta glucosa extra es llevada a la vía del poliol y convertida. Esa es la vía del poliol sorbitol, les decía hace un momento. Es convertida en sorbitol y fructuosa por efecto de la aldolasa reductasa y la sorbitol dehidrogenasa. ¿Ya? Este acúmulo de sorbitol y fructosa está asociado a reducción del mioinositol neural, o sea, va a actuar a ese nivel. En otras palabras, hace un momento les he dado la explicación, pero este cuadrito trata de explicar. En otras palabras, reducción del mioinositol neural, disminución de la actividad de la sodio-potasio ATPasa y disminución del transporte axonal y daño estructural neural. Es decir, la desmielinización. Todo esto es lo que les he dicho. ¿Qué les he dicho hace un momento?
esa glucosa sobrante, ese excedente de glucosa, en lugar de irse por la vía normal que lo consigue gracias a la presencia de la insulina, pues se va a ir por la vía de los polioles, para convertir la vía del poliol, dentro de su metabolismo del poliol sorbitol. Este poliol sorbitol es un alcohol. Este alcohol desnaturaliza la vaina de mielina. Al ser desnaturalizada, que en su esencia son fosfolípidos, al ser desnaturalizada esta vaina de mielina, va a haber una disminución, es decir, se inhibe lo que es los potenciales de acción que ustedes se acuerdan, ¿ya? Hay una disminución de la actividad de la sodio-potasio ATPasa, que son las que determinan ¿qué? Son las que determinan son las que determinan la respuesta, si ustedes recuerdan todo aquello. La espiga, el umbral y todo aquello. Hay una respuesta, ¿no es cierto? Bueno, todo esto se ve inhibido, ¿ya? ¿Por qué? Por daño estructural neural, y esto determina propagación anormal del potencial de acción. Lo mismo, o sea, no hay ese efecto de defensa, no hay ese estado fisiológico, por lo tanto hay desmielinización, hay pérdida del nervio y adormecimiento, entumecimiento. Eso es por el lado metabólico. Por el lado de la teoría vascular, hace un momento también hablábamos, decíamos, existe esta hiperglicemia conlleva toxicidad endoneural, que a su vez conlleva a resistencia vascular endoneural, es decir, de los capilares, los vasa nervorum, no son los vasa. Los vasa vasorum son aquellos vasos que irrigan las arterias, las venas grandes. Los vasa nervorum son filamentos arteriolares que están irrigando los nervios, ¿ya? Esto más la formación de productos finales de la glucosilación oxidativa que están implicados, van a producir daño capilar. ¿Qué tipo de daño? Inhibición del transporte axonal. Este daño capilar también va a producir inhibición del transporte axonal, reducción de la actividad sodio-potasio ATPasa y la consiguiente degeneración axonal. Es decir, todo esto, no nos olvidemos que esta glucosa también puede ser convertida en colesterol. Sí, otro camino donde se va a ir a convertir en colesterol. ¿Y qué va a hacer? Va a ir a obstruir los vasos. Y al haber obstrucción de los vasos, va a haber un déficit de irrigación neuronal. Entonces, al haber un déficit de irrigación neuronal, pues se va a producir aquel daño. O sea, por dos vías vemos que la cosa se está poniendo seria. Por dos vías vemos de que ese piecito no había sido que, es que soy diabético y se me infecta mucho, por eso es, y que han hecho un cortecito, mi uñero se ha infectado y por eso he perdido mi pie. No, o sea, todo tiene su razón, su secuencia lógica de ser. Bien, entonces tradicionalmente se trataba de justificar solo por la microangiopatía. Se decía, se ha cerrado su vasito, no irriga bien y listo. Aquí ustedes pueden ver, ya, este es el esquema tradicional. Este vasito no irrigaba bien, por lo tanto no llegaba sangre al nervio, se moría y listo. No, no es eso. Estamos viendo de que esto, el perineuro, todo esto se va... está también relacionado con la presencia del poliol en sangre, ¿ya? Entonces, ahí tenemos todo eso. En general, todo esto, o sea, todo esto va a ir a desencadenar lo que se llama una amplia gama de síndromes clínicos de la neuropatía diabética, pudiendo superponerse todos y ocurrir simultáneamente. Por lo tanto, es muy difícil de clasificar. Bien. Entonces, ya
ya se presentó, ya se hizo. O sea, ya el problema se presentó. El paciente ha ido, esa es su vía metabólica, ojo, esa es su vía metabólica. ¿Y qué es lo que va a pasar ahora? Ya se ha establecido esa neuropatía diabética y vamos a tener inicialmente los signos neuropáticos. ¿Y qué vamos a encontrar? A la inspección, una piel seca y atrófica. María, si no me equivoco, vos tuviste la oportunidad de ver en el hospital pie diabético, hemos visto, hemos analizado, entonces es una piel seca. Cuando vayan a un hospital, vean, entren, curioseen, pregúntenle al doctor Vargas que les muestre pie diabético. Es una piel seca, atrófica. El paciente también va a tener pérdida del cabello y disminución de la sudoración, va a haber una atrofia muscular distal, en lo sensorial va a haber una alteración de la vibración, de la propiocepción, y en lo superficial va a haber también una disminución de la sensibilidad superficial, es decir, de las fibras pequeñas. ¿Por qué? Porque ya hemos explicado, ¿no? Ya hemos dicho el por qué. Entonces, todo eso es consecuencia de lo que hemos explicado. Los signos neuropáticos en la parte motora es lo menos común, pero sí puede existir debilidad muscular distal. Los reflejos sí van a estar deprimidos o ausentes. Bien, esto pasamos porque esto es más para... Bien, las deformidades anatómicas, lo anterior no vale la pena entrar en tanto detalle, no estamos para formar especialistas, únicamente para que se den cuenta, para que sepan qué explicar. ¿Y por qué? Pues, doctorcito, se ha infectado mi pie, porque usted no siente, porque usted tiene esto y porque esto es lo que pasa en su cuerpo, por su azúcar elevado. Bueno, las deformidades anatómicas, que también son otras condicionantes, decíamos, teníamos la neuropatía de Charcot, neuropatía autonómica, donde existe una desregulación del flujo sanguíneo, con destrucción ósea y articular aséptica, lo cual va a producir luxaciones y fracturas. Las deformidades anatómicas, tenemos el pie de Charcot con pacientes con diabetes mellitus, se presenta en el 7 a 37%, con un promedio de 10 años de diabetes. No depende siempre de la duración o control. Y vamos a tener el 30% del pie de Charcot es bilateral, 16% en la DM1 y 5 a 10% en la DM2. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico del pie diabético? A la anamnesis, primeramente, vamos a encontrar que el paciente presenta dolor, parestesias o calambres en las extremidades inferiores, ¿ya? El paciente siempre se va a quejar. ¿Por qué hay dolor? ¿Por qué hay parestesia? Las parestesias, sí hemos dicho, por el efecto del alcohol. Y el dolor inicialmente, ¿por qué va a haber? Hay alteraciones en el sensorio inicial para después ser adormecidos. Más se dan las parestesias o adormecimientos y los calambres en las extremidades. No se olviden que inicialmente puede haber dolor por el tema de disminución del flujo arterial. Entonces, es más un dolor de tipo isquémico, ¿ya? Hay falta de adaptación visual a la oscuridad, existencia de mareo con cambio de posiciones, es decir, el paciente cambia de posición y se marea. Hay ceguera nocturna también, eso es la falta de adaptación visual a la oscuridad, con cambio de posición, sensación persistente de plenitud gástrica, diarreas de predominio nocturno y disfunción eréctil. Eso es lo que nos va a referir. A la exploración física, pues vamos a tener a la inspección una piel seca, atrófica,
vamos a ver una pérdida del cabello, de los vellos, una pérdida y sudoración. Hay una sensibilidad en lo sensorial, vamos a tener que el paciente tiene sensibilidad táctil anulada. Esto se realiza con un monofilamento nylon del 10G. La sensibilidad térmica al frío y al calor también está alterado, la sensibilidad vibratoria al diapasón también, la dolorosa con la aguja también. Vamos realizando punciones chiquititas y el paciente no siente en muchos casos. Hay atrofia muscular, hay pérdida de la fuerza y alteraciones del movimiento. Los reflejos pueden estar deprimidos o ausentes en lo que se refiere al reflejo aquiliano y al reflejo rotuliano. ¿Cuáles son nuestras pruebas diagnósticas? Pues vamos a pedir varias pruebas, ¿no? Vamos a hacer, para empezar, antes era, ¿no? Vamos a hacer una glicemia. La glicemia salía elevada, ay, puede ser que tenga, o si salía en el borde, un borderline, como se llama actualmente, ¿cómo será? No, pero no, está dentro de lo normal, todavía no. Actualmente se hace pues una glicemia de control, si vemos que es una glicemia borderline normales de 70 a 100 miligramos por decilitro y está en 100 o está en 99, eso se llama una glicemia borderline. En ese caso, ¿qué es lo aconsejable? Muchos dirán, vamos a pedir hemoglobina glucosilada. No, no, jóvenes, no se pide de entrada la hemoglobina. La hemoglobina glucosilada o glicosilada, como quieran llamarla, se pide únicamente en pacientes que sabemos que ya son diabéticos. Y para que la hemoglobina glicosilada tenga un valor predictivo, debe estar por lo menos 5 días la glucemia, debe estar por lo menos 5 días por encima de los 200 miligramos de decilitro. Entonces, si está haciendo un debut o ese paciente es potencial, ¿qué es lo más adecuado? Realizar la prueba de tolerancia a la glucosa. Entonces, se le da a beber, ustedes van a ver eso en endocrinología, se le da a beber una cantidad X de glucosa pura, glucosa nidra, se le da a beber al paciente, se prepara y se ve la respuesta que tiene. Se supone que tomamos una prueba de glicemia basal, a la hora tomamos otra, tiene que conservarse, a las 2 horas empieza a subir, a la tercera hora o a la hora empieza a subir, a las 2 horas alcanza su pico máximo, pero una persona normal en la tercera, cuarta hora tiene que haber bajado totalmente su glicemia, tiene que haber normalizado. En el paciente diabético, en el paciente que esté haciendo su diabético, no baja la segunda, a la tercera ni la cuarta hora. Se mantiene en niveles altos. Esa es la curva de tolerancia a la glucosa. Entonces, de esa forma vamos a saber, ya les digo, la hemoglobina glucosilada es únicamente para pacientes ya declarados, ya confirmados y que han mantenido por un periodo no menor de 5 días valores altos de glicemia. Ya, entonces vamos a realizar como siempre en todo paciente un analítico, hemograma, hormonas tiroideas, vitamina B12, dosificación, electromiogramas, TAC, resonancia está en duda, una biopsia del nervio sural. Es muy raro pedir aquello. El diagnóstico sobre todo es clínico. ¿Ya? ¿Cuál es el tratamiento? Pues un correcto control glicémico. Actualmente existen un sinnúmero de medicamentos. Te decía, conocen, han escuchado hablar de la metformina, la glibenclamida, etc. Actualmente incluso hasta se hace la cirugía bariátrica, ¿no? Esa cirugía que tiende a eliminar los
los terminales GLP-1 del estómago que se encuentran en el fondo del estómago, lo cual suprime el apetito y regulariza los valores de glicemia. ¿Ya? Y bueno, en la actualidad, pues eso fue el boom de la cirugía. Posteriormente vinieron y dijeron, no señores, ya tenemos la vidagliptina, tenemos la semaglutida, la luraglutide, la tirzepatida, todos esos productos que ahora en forma inyectable se está colocando y se está logrando con un excelente control de la glicemia y se está evitando mucho estos productos. Pero bueno, eso es en la parte Vamos a ver qué es lo que vamos a hacer. Las medidas con un correcto control glicémico. Pacientes con neuropatía deben ser considerados de alto riesgo. En caso de polineuropatía diabética es importante la educación sanitaria en el cuidado de los pies y su vigilancia periódica. En el dolor, en lo que corresponde al dolor, pues daremos analgésicos que van desde el acetaminofén hasta tramadol en dosis bajas, antidepresivos tricíclicos como la amitriptilina de 0.1 miligramos kilo peso y anticonvulsivantes como la carbamazepina o la gabapentina que van a evitar ese dolor neural. Bien, ningún fármaco es claramente efectivo. Esto es de hace un par de para modificar la historia natural de la enfermedad. Pues sí, ahora sí ya tenemos la semaglutida, la vidagliptina, alteran, ya están controlando los problemas de la glicemia, de la hiperglicemia. Hace poco ha salido un artículo de que las semaglutidas supuestamente estaría asociado a pérdida de la visión. Aparte de no tener ese dulzor que les caracteriza, también serían ciegos. Alguna gordita dijo, ciega pero flaca, dijo una, no, ya se están utilizando estos productos, se están utilizando para bajar de peso, que es el objetivo, ¿no? O sea, todo paciente diabético tiende a la obesidad. Bien. Las úlceras, ¿qué características tienen? Entonces ya hemos visto el espectro ese que nos envuelve, que nos lleva a definir el porqué de ese pie diabético, el porqué de esas úlceras. Entonces, de todas las complicaciones tardías de la diabetes mellitus, el problema de los pies son los de mejor prevención. Y es así que vamos a ver, por ejemplo, cómo debe realizar el paciente el corte de la uña. Tiene que ser recto, nunca curvo. Tienen la costumbre de cortar curvo y están produciendo que esto se pueda encarnar, el famoso uñero. Otro que se debe evitar es la presencia de los callos. Es decir, los pacientes diabéticos tienen esta presencia, esta piel áspera, sobre todo en esta región del pie, y ulceraciones en la base de los dedos, ¿ya? En los puntos de presión también hay cambios de coloración en los dedos por uñas mal cortadas. El pie neuropático no se ulcera espontáneamente. Tiene que haber una combinación de pérdida de sensibilidad con otros factores más, como deformidad, falta de percepción del traumatismo, los cuales van a provocar pérdida de continuidad de la piel. Entonces, estamos viendo, hay una deformidad acá que aumenta el punto de presión y por los efectos de esa glucosa, habíamos visto, vamos a tener falta de percepción del traumatismo, es decir, hay una anestesia y provoca pérdida de continuidad en la piel, ulceración directamente. Entonces, la neuropatía diabética, las vías de producción de la úlcera, decíamos, en algunos pacientes no se presentan síntomas, lo que no excluye el diagnóstico.
Difícil. El examen físico vamos a ver un déficit sensitivo con distribución media guante, es decir, en forma de guante, signos de disfunción motora, valoración del riesgo que debe incluir cuidados en la exploración, neuropatía simpática autonómica, reducción de la sudoración, sequedad y desarrollo de fisuras. En tanto que la parte vascular periférica puede llevar la interacción con estos traumatismos, puede llevar a las ulceraciones. La identificación precoz sí es muy importante. Vamos a poder prevenir y vamos a ver cómo se produce. La presencia o ausencia de pulso pediotibial posterior siguen siendo el indicador más simple y fiable de una isquemia. Entonces, debemos hacer nuevamente, repito, tiene que hacerse un examen semiológico detallado, siempre. Muchas veces no nos dicen nada, estamos viendo al paciente, ven los pies, acostúmbrense a mirar al paciente, tienen que escanearlo desde la planta de los pies hasta la punta del último pelo. La clasificación, dentro de los síntomas, bueno, vamos a tener el neuropático que presenta parestesias, hormigueos, calambres. Esto es muy importante que conozcan, chicos, ¿ya? Parestesias, hormigueos, calambres, quemazón, ardor, insensibilidad, marcha atáxica, callosidades por resequedad de la piel. Ese es el pie neuropático, en tanto que el pie isquémico va a ir con un Fontaine 2B, que es dolor de la pantorrilla al caminar más de 2 cuadras y que cede al descansar un momento, y un Fontaine 3, que es dolor en reposo o de ambulación mínima. ¿Cuál es la clasificación de Fontaine? La clasificación del Fontaine tenemos 5 grados. El grado o estadio 1, que se define como asintomático. Este es para el pie neuropático isquémico. El 2A, que es la claudicación intermitente, menor a 200, o mayor a 200 metros, perdón. Esta claudicación intermitente es cuando el paciente empieza a caminar y repentinamente presenta dolor y tiene que descansar. Esto es por la isquemia. La claudicación, el 2B, el estadio 2B, una claudicación intermitente, cuando el paciente camina menos de 200 metros, es decir, no alcanza a caminar ni 2 cuadras y ya le duele. El estadio 3, según la clasificación de Fontaine, es el dolor en reposo, y el estadio 4 ya tenemos necrosis y gangrena. Entonces, esto es muy importante. No me van a confundir con la otra clasificación que vamos a ver luego, por favor. Esto es para determinar el pie neuropático o el pie isquémico. Entonces, esa es la clasificación de Fontaine. Los signos, un pie neuropático, saludable, bien nutrido, piel caliente, presencia de vellos, arco alto, dedos en martillo, en garra, callosidad. Tenemos que ver todo eso, ver si hay úlcera plantar con pulsos presentes, venas turgentes, úlceras de decúbito en el talón sobre todo, pulsos periféricos presentes, si es un pie seco, si hay anhidrosis por autosimpatectomía, reflejos alterados, dolor intermitente, dolor de arquitectura del pie, deformidad de la arquitectura del pie o pie de Charcot. En el pie isquémico lo mismo, vamos a buscar si es un pie atrófico, sin vello, malnutrido, piel fría, la palpación descamable, presenta fisuras, uñas gruesas, pulsos ausentes, las uñas están engrosadas en el pie isquémico, pulsos ausentes, dolor de reposo todas las noches, puede haber eritema de celulitis que no desaparece al elevar la pierna. El tiempo de llenado venoso es prolongado. Úlceras en las partes más distales del pie, dedos, necrosis del talón también es común. En las lesiones isquémicas puras, las úlceras son muy dolorosas cuando no hay problema de neuropatía diabética. La gangrena, es decir, aquel estado en el que se pierde ya, hay dos tipos que es la destrucción del pie. Hay dos tipos de pie diabético.
La alteración secundaria de estos tejidos necrosados con la consiguiente putrefacción, y tenemos la gangrena seca, que no es la genuina, no es la norma, digamos, donde no existe putrefacción. Los gérmenes no hallan un buen medio de cultivo, el dedo se momifica, ya porque hay trombosis de los pequeños vasos digitales. Histológicamente hay cambios de necrosis coagulativa, puede haber autoamputación, se cae solito, ¡plop! Se cayó, no fue más. Los primeros signos de esta gangrena seca no genuina son hipoestesia, palidez local y sensación de frío. La gangrena húmeda, que es la genuina o la más común, si vale el término, es cuando un gran vaso del muslo pantorrilla se ocluye bruscamente, dejando gran parte del pie sin nutrientes adecuados. La glucosa en los tejidos favorece la proliferación bacteriana, lo cual nos va a determinar una sepsis, liberación de toxinas, vasculitis neutrófila, trombosis arterial, necrosis, finalmente gangrena, todo aquello histológicamente con cambios de necrosis licuativa. Bien, esta es la patogenia de la gangrena. ¿Por qué se presenta la gangrena? Porque los microorganismos que penetran profundamente en los tejidos se reproducen en condiciones anaeróbicas. Liberando gases y toxinas, producen una inflamación y necrosis del tejido muscular. Vamos a hacer un hemocultivo del agente etiológico siempre que tengamos un pie diabético. Vamos a hacer hemocultivo del agente etiológico, un leucograma, cultivo de tejidos o fluidos de las heridas y examen microscópico de tejido para buscar necrosis celular. Bien, ¿qué vamos a ver? El diagnóstico para la identificación de un pie neuropático, para distinguir entre lo que es un neuropático y un pie isquémico, vamos a tener uno, el neuropático, usamos el monofilamento, ese nylon 10G, ¿ya? Donde hay primero usamos eso, pero también vamos a tener la abolición del reflejo del tendón, del reflejo aquileano, que indica neuropatía. Su presencia, ojo, la presencia del reflejo no descarga la neuropatía. Abolición de la sensibilidad de una o más zonas indica neuropatía. Las artropáticas, donde vamos a ver ya la clasificación de Wagner. Esta clasificación de Wagner es la que nos va a dar las características, nos dice qué tipo de úlcera es, a qué grado corresponde y qué es lo que se tiene que hacer. Que describe las características de presencia de infección, gangrena. Y por último, la vascular, infección del pie, color y temperatura. Presencia de pulsos no es sinónimo de flujo, no es sinónimo. Bien, entonces aquí tenemos el monofilamento. Colocamos, pinchamos, colocamos ahí y hacemos presión, ¿ya? Es negativo cuando el paciente refiere. Entonces, todos estos son los puntos donde vamos a realizar. Estos son los puntos donde vamos a hacer el diagnóstico del monofilamento. ¿Cuál es el tratamiento de la úlcera del pie en el pie neuropático? Se curará si se satisfacen las siguientes condiciones: flujo arterial adecuado, tratamiento adecuado de la infección y liberación de presión sobre la herida o área adyacente. Esto. Me interesa, antes de ver lo que acabo de pasar, me interesa que sepan la clasificación de Wagner. Entonces, la clasificación de Fontaine y la clasificación de Wagner son importantísimos para determinar ese pie diabético. Entonces, se sugiere clasificar de acuerdo con las diferentes escalas de la gravedad de la lesión para facilitar. ¿Para qué? Para facilitar un tratamiento, para conseguir resultados predictivos. Es decir, tengo que hacer y esta es mi predicción. Esto es lo que puede o no puede pasar con ese paciente.
Wagner clasifica en 6 grados dependientes de la profundidad y extensión de la lesión. No permite especificar la gravedad de infección, pero sí de la lesión, la coexistencia de isquemia y otras comorbilidades. No, nada que ver con eso, la clasificación de Wagner. Y es así que tenemos estos 6 grados de la clasificación de Wagner. La clasificación del pie diabético según Wagner, tenemos el grado 0 donde no hay lesión o no hay pie de riesgo. Este es un grado 0, un pie normal. Ya. Callos, pero ojo, el grado 0 no quiere decir que no sea un pie diabético potencial. ¿Por qué? Porque ya puede tener callos gruesos, y habíamos dicho resequedad de la piel, hipertrofia, cabezas de metatarsianos prominentes, estos metatarsianos, y deformidades óseas. Entonces, pero no hay lesión, no observamos ninguna lesión acá en el pie. El grado 1 de la clasificación de Wagner son úlceras superficiales, donde vamos a tener destrucción del espesor total de la piel. Ojo, en este grado 0, puede ser que no tengamos una úlcera, pero sí podemos tener una especie de lunares ahí en el pie. Muchas veces, ahí te ha salido un lunarcito, nada que le ha salido un lunarcito, es un pie diabético, eso es un pie diabético, es un piecito que está yendo, y esa pequeña manchita ya es un punto isquémico, ojo, ese corresponde todavía al grado 0. Las úlceras superficiales, donde ya hay destrucción del espesor de la piel, esta. La úlcera profunda, el grado 2, penetra la piel, tejido celular subcutáneo, ligamentos sin afectar al hueso. Esto ya está infectado. Estos son los 3 grados donde tenemos un buen pronóstico. Por el grado 3 en Wagner tenemos la úlcera profunda, más abscesos, osteomielitis. Aquí ya ha atacado, ya ha afectado el hueso. ¿Ya? Es extensa, son lesiones extensas, profundas, con una secreción maloliente, es insoportable el olor que desprende. El grado 4 con una gangrena limitada al pie, quiere decir. Teóricamente, no nos olvidemos que el pie, la mano, son estructuras anatómicas de tejido laxo, donde no podemos decir que se esté conteniendo la infección, sino que se va nomás, va subiendo como si tal cosa, ¿no? Aparentemente no, aparentemente está limitado, pero no hay que confiarnos. Generalmente cuando tienen este grado, en un grado 4, generalmente necrosis de una parte del pie o de los dedos, talón o planta, no quiere decir, ya esto le curamos, le cortamos medio piecito, no. Aquí es ir más arriba porque no sabemos hasta dónde, por ese tejido laxo. Y el grado 5 con una gangrena extensa, todo el pie afectado y efectos sistémicos. Ahí ya no solo es el pie, ya está hasta la rodilla muchas veces. Entonces, esos son los 6 grados de la clasificación de Wagner. Y cuando ya hemos hecho esa clasificación de Wagner, entonces vamos a iniciar el tratamiento inicial en las heridas infectadas. Este tratamiento debe ser empírico, basarse en la gravedad y características de la infección. Para esto debemos ver las condiciones del paciente, sus factores predisponentes y la evolución clínica. Debe ajustarse a resultados de cultivo. Es decir, siempre que tenemos un pie debemos realizar una toma de muestra para un cultivo y antibiograma para darle el antibiótico apropiado y que no siga aquello. ¿Ya? Condiciones del paciente, o sea, basarse en la gravedad y características de la infección y las condiciones del paciente, factores predisponentes, evolución clínica, su glicemia, ajustarse a resultados del cultivo como tomado por aspirado, biopsia, curetaje, etc.
En heridas aparentemente no infectadas, aparentemente, dice, no es necesario el tratamiento profiláctico con antibióticos por riesgo a la resistencia antimicrobiana y los factores adversos. Esto está en entredicho, esto está en observación porque no iniciamos, pero ya sabemos que es potencialmente infeccioso. ¿Cuándo se va a desarrollar? No podemos predecir, no podemos decir, no tenemos una semana antes, no. Con una curación suficiente, no. Mejor prevenir. Bien. Aquí están los distintos piecitos. Este es un grado 0, aparentemente normal, pero ven que hay deformidades óseas y todo aquello. Aquí puede haber, los que han visto, hemos visto unos puntitos negros pequeños que no parecen lesiones, pero son. El grado 1, donde tenemos una úlcera superficial, ya que envuelve toda la piel. Este es el grado 2 que decíamos, que ya es más profundo, ya llega al hueso, pero no lo contamina. El grado 3, donde ya hay contaminación, donde ya está afectando, hay que curetear. El grado 4, con una gangrena localizada, y el grado 5, vean, todo el pie, vean estos pies, negros. ¿Ya? Entonces, grado 0. Estoy tratando de... No lo ve, pero se los estoy ampliando para que puedan ustedes ver cómo son esos pies, para que vean qué características tienen. ¿Ya? Entonces, ahí está, grado, imagen, lesión, ninguna, es un pie de riesgo, callos gruesos, cabeza de maltrataciones prominentes. Nuevamente, hasta que se cansen van a leer esto porque tienen que saber cómo el Padre Nuestro. Ya saben ustedes el tipo de exámenes que yo tomo. ¿Ya? ¿Cuál es el tratamiento general? Entonces vamos a hacer un desbridamiento o escisión con amputación si es necesario. Los antibióticos solos no son eficaces. Se debe administrar como tratamiento suplementario a la cirugía. Oxigenoterapia es otro tratamiento que está de moda. La oxigenoterapia hiperbárica actúa como para detener, o sea, el oxígeno a alta presión en la región actúa para detener el crecimiento bacteriano, con grados de éxito variables, eliminando bacterias anaeróbicas como la Clostridium perfringens. Tratamiento hospitalario del pie diabético es la estabilización hemodinámica con fluidoterapia. Hay que bajar, hay que darle solución fisiológica para bajar, para diluir ese azúcar en sangre y hacerle orinar. El paciente va a orinar curable en etapa temprana con medicamentos, desbridamientos. Vamos a tener los antibióticos de primera elección. En este momento la penicilina benzatínica ya no se utiliza, pero sí podemos utilizar la clindamicina, podemos utilizar la amoxicilina con inhibidor de beta-lactámicos, que es lo más adecuado. Ya, eso y la clindamicina. Siempre debemos hacer un trato doble. La penicilina ya no se olviden de eso. No me vayan a poner en el examen penicilina benzatínica, los mato. Los mato. Ojo, los que no están asistiendo a clases sí lo van a hacer. Sí lo van a hacer. De eso estoy convencido. ¿Ya? El oxígeno hiperbárico disminuye la diseminación de la fasciitis necrotizante, promueve la granulación y genera toxicidad para los anaerobios. Y con los anaerobios no pueden vivir. ¿Ya? Entonces,
El tratamiento del pie diabético ulcerado e infectado hay que debridar el tejido necrótico profundo, extenso, transformar la úlcera crónica en una aguda, sobre todo. ¿Qué más? Ya de todo, trimetoprim, sulfametoxazol, cefalexina, ceftriaxona, amoxicilina más ácido clavulánico, les decía hace un momento, la clindamicina, la dicloxa, trimetoprim, sulfametoxazol o Bactrim comúnmente llamado, la ofloxacina también es buena, pero en las infecciones de piel me gusta más la citromicina. Me encanta, pega muy bien en las infecciones de piel la citromicina. La infección, entonces, este es el triángulo del pie diabético, donde tenemos infección, isquemia, neuropatía, que termina en amputación por alteraciones. Esta infección nos lleva a alteraciones metabólicas, menor respuesta inmunológica, la parte, lo cual nos va a dar una isquemia que puede ser macrovascular o microvascular, determinando una amputación con el paciente o sistema de salud negligentes, áreas de presión atrofiadas, la neuropatía que puede ser autonómica, sensitiva, motora, que ya hemos visto, y que va a determinar una cicatrización pobre y vamos a estar dando vueltas sobre lo mismo. Y esto es lo que tenemos que enseñar al paciente, a educación del paciente acerca de sus factores de riesgo, y manejo adecuado. El paciente debe acostumbrarse a monitorear su pie diariamente, debe realizar un cuidado apropiado de los pies, incluyendo uñas y cuidados de la piel, selección de un calzado adecuado, no ajustado, que le permita una buena limpieza, un secado correcto de los espacios interdigitales, hay que masajear con vaselina, humectar la piel, ver la parte baja del talón, esas lesiones chiquitas que les decía. Las uñas tienen que estar rectas, ser cortadas rectas, evitar que se encarne. Se debe evitar medias ajustadas, ¿ya? ¿Qué más? Creo que aquí estamos con mucho. Ya. ¿Qué más? Evitar zapatos ajustados, evitar estas lesiones, siempre revisar los zapatos por insectos que pueden estar dentro. Las personas con neuropatía o evidencia de aumento de la presión plantar, eritema, calor, callos a presión medida, puede ser manejado de manera adecuada con zapatos para andar o atléticos que amortigüen. Ahora existen los Air, ¿no? Los zapatos Air con bolsones de aire. Los callos pueden debridarse con un bisturí por un especialista muy suavemente, no producir heridas. Las deformidades óseas pueden necesitar zapatos extra anchos o moldeados a medidas, es decir, ortopédicos. Aunque el tratamiento antibiótico desempeña un papel muy importante, el primer paso es quirúrgico. Hay que debridar, lógicamente. ¿De qué nos sirve darle antibióticos si la infección sigue ahí? Absceso drenado, absceso curado, decía una máxima de la medicina. Entonces, quirúrgico, debridamiento de los tejidos desvitalizados, sacar todo lo que no sirve, drenaje de los abscesos profundos, revascularización precoz, raspando con una hoja de bisturí, raspamos y hacemos que sangre, cuanto más sangre mejor, tiene mejor pronóstico. Además del control, ojo, de nada nos sirve hacer todo aquello si esa glicemia no va a estar controlada. Ya la descarga de la zona del pie afectado, curaciones apropiadas, valoración, actuación ante la osteomielitis. La regla de las 4 Ds para el pie diabético es debridamiento, desinfección, descarga y descartar osteomielitis. No se olviden de eso. El tratamiento quirúrgico, cuando existen
Datos clínicos de infección grave, rápidamente progresivo, profundo, necrosante de tejidos blancos o con peligro para la vida. Tratamiento quirúrgico precoz es tanto diagnóstico por los cultivos como terapéuticos. Debridamiento indicado en casi todas las úlceras del pie diabético, ya que transforma una lesión crónica en aguda. Para esto debemos remover el tejido necrótico no viable, los cuerpos extraños, remover las hiperkeratosis, las bacterias. Esto, a su vez, al hacer esto, estamos removiendo las bacterias colonizantes que favorecer la granulación y la reepitelización, es decir, curar, limpiar. Existen actualmente líquidos, soluciones enzimáticas que nos ayudan con esto, en limpiar, en retirar todo ese tejido necrótico, ¿ya? Y nos favorece la granulación. Al favorecer la granulación, nos va a favorecer la reepitelización. Facilita la recolecta de cultivos, el debridamiento, permite examinar si hay compromiso óseo y el objetivo es remover el reservorio de potenciales patógenos. Apósitos existen ahora. Una vez realizado el debridamiento, se recomienda mantener un ambiente húmedo, ya que facilita la migración celular a través del lecho de la herida, promueve la angiogénesis y síntesis de tejido conectivo. Actualmente existe el Prontosan, que es un líquido, es una solución enzimática que nos ayuda a limpiar, que viene tanto en líquido como en gel. Y hay unas compresas de la línea INTI, que nos trae INTI, que vienen con iones de calcio o puras. Son unas compresas que colocamos, si hemos utilizado el Prontosan gel, entonces colocamos las compresas esas. Yo prefiero las con plata, las argénticas. Colocamos y nos limpia bien y vamos cambiando. Mantiene la humedad, está haciendo un efecto, va limpiando, va desinfectando, va debridando sola, nos quita todo ese tejido necrótico y tiene muy buenos resultados. Gasas salinas, heridas secas o necróticas, con hidrogel, heridas necróticas, facilitan la autolisis, el que les decía, el Prontosan en hidrogel. Los films oclusivos y suboclusivos para humedecer heridas secas, los alginatos para heridas, estos los que tienen iones de plata, para heridas exudativas que están secando, los hidrocoloides para absorber exudado y facilitar las autolisis. Afortunadamente, toda esa gama toda esta gama de herramientas las tenemos ya en nuestras farmacias. ¿Son un poco caras? Sí, son caras, pero de excelentes resultados. La descarga de extremidad, en principio se recomienda reposo en cama, seguido de deambulación en descarga al menos 2 semanas después de curación. Estos son elementos de descarga, las férulas que se llaman, ¿ya? Entonces, una vez que hemos logrado este pie no tiene que andar, entonces tiene que andar con una férula, tiene que estar con férula para evitar la presión. ¿Cuáles son nuestros dispositivos de descarga? El yeso de contacto tocal, caminador modelado removible, ortético de marcha de contención de charcot y el medio calzado. Esas son. El tratamiento de la osteomielitis ya corresponde a la rama de los traumatólogos. Pregúntenselo a nuestro amigo Abasto. Y felicítenlo, ya que el día de ayer, dicho sea de paso, fue el cumpleaños del doctor Abasto. El tratamiento de los antibióticos, el uso de antibióticos está condicionado por la isquemia que dificulta la llegada de antibióticos al foco de infección, el deterioro de la función leucocitaria y la frecuente insuficiencia renal en estos pacientes. Se aconseja uso de antibióticos bactericidas a dosis máximas y evitar fármacos nefrotóxicos. ¿Por qué? Porque la mayoría de los diabéticos son nefrópatas. Esto es lo que debemos hacer, una correcta limpieza, que el paciente acuda permanentemente donde un podólogo y no utilizar este tipo de zapatos, medias ajustadas, cortes mal hechos.
y una buena limpieza de los pies, un carrapato cómodo que pueda permitirnos. Chicos, eso es, como dijo King, como dijo Bugs Bunny. Eso es todo, amigos. Entonces, ¿alguna pregunta hasta ahí? No, doctor, muy claro. Me alegro que haya quedado claro. Es un tema bonito. Son 4 o 5 cosas únicamente que hay que aprender. La próxima clase también va a ser bonita. Me gustaría que la podamos hacer el día martes, la próxima clase, el martes y el jueves, para avanzar para el tema del tercer parcial. Apenas vamos en 3 temas y necesitamos ver varices, insuficiencia venosa, necesitamos ver obstrucción, es decir, arterial y venosa. ¿Y qué más? Creo que con eso ya tenemos el material para el tercer parcial. O un temita más por ahí posiblemente. Pero de cualquier manera, cuanto más antes avancemos y podamos terminar, mucho mejor para ustedes. Van a tener más tiempo. Ya. Comenten con sus compañeros, por favor, y de cualquier manera yo los convoco para el día martes 13 de agosto, martes 13, lindo día. Me sacaré la lotería ese día. Para el día martes 13 de agosto a las 14:30. ¿De acuerdo? Todo Ok. bien. Muy bien, chicos. Sí, doctor. Marilía, Karin, ¿cómo estás? Estoy Entonces, bien, el doctor, ¿y martes usted? 13. Bien, bien, hijita, bien incómodo con estos aparatos acá. Sí, porque la semana del 26 al 30 no vamos a avanzar. Puede ser que el 29 tengo examen con quinto año. No vamos a avanzar. Esa semana la tenemos perdida. O sea, tenemos 2 semanas más para avanzar tema y luego el examen voy a ir a tomarlo personalmente. Vamos a revisar examen después. La revisión va a ser inmediatamente después del examen. Estamos quedando, yo quisiera que comenten ya con los compañeros, el día viernes 30 de agosto, el tercer parcial. El Todo bien, 29 doctor. tengo tercer parcial con quinto año y el 30 vamos a dar con ustedes. Doctor, buenas tardes. Una pregunta. ¿Cuál es el nombre del doctor que tenemos que buscar el día de mañana allá en el hospital en Riberalto para nuestra práctica? Anoten, por favor, les voy a dar el número del doctor Vargas. ¿Dónde está? 63 70 4069. ¿Copiaron? Sí, doctor. Muchas 7040, no sé cuánto más era. 69. Ya, chicas. Entonces, nos vemos el día martes a las 14:30. Tengan un buen fin de semana. Espero que hayan pasado bien el 6 de agosto festejándolo, porque ustedes festejan más que Ya, doctor. nosotros, creo. Los veo el día lunes, chicos. El día martes, Se perdón. cuida, doctor. Claro que sí. Nos vemos, muchachos. Tengan muy buenas tardes.
Chao.